Hubo un tiempo en que lo imposible no era fantasía, sino dogma y advertencia. No todo lo que habitaba en los márgenes del mapa medieval era fruto de la ignorancia. Algunas figuras fueron colocadas allí con pleno conocimiento, entre códices encuadernados en cuero y sermones que resonaban entre muros de piedra. Había una criatura cuyo nombre era susurrado con temor. Draco. No era el dragón de los cuentos modernos. Era algo más profundo, más simbólico. Una presencia que la Iglesia no negaba, sino reconocía. Durante siglos, los textos eclesiásticos recogieron testimonios sobre bestias aladas que emergían en tierras lejanas, cubiertas de bruma, donde el hombre aún no imponía su orden. Los dragones no eran fábulas. Eran parte del conflicto eterno entre lo divino y lo salvaje. Crónicas conservadas en abadías narran con gravedad cómo pastores huían despavoridos al ver cuerpos alargados, escamas que brillaban bajo la luna, y alas que ocultaban el sol por un instante. Las criaturas, decían, no hablaban ni rugían como las fieras, sino que sus ojos ardían como el juicio. No se trataba de cuentos para dormir. Eran advertencias, redactadas con el mismo tono que se usaba para hablar del pecado, del apocalipsis o del mismísimo infierno. El dragón representaba lo que la Iglesia no podía domesticar, ni ignorar. Era la imagen viva del caos que aún habitaba en los bordes del mundo cristiano, y por ello, fue mencionado no solo en relatos aislados, sino en misales, cartas papales y documentos conciliares, no como una metáfora, sino como un enemigo real, porque cuando el miedo se hace carne, ni siquiera la fe osa llamarlo mito. Hay verdades que no se gritan, se escriben en silencio, y se ocultan bajo llave y plegaria. En lo profundo de una abadía benedictina, entre muros que aún resuman cera y humedad, descansaba un códice cubierto con piel oscura y sellado con hilos de cobre envejecido. Su nombre era apenas una marca en latín, de Bestiis Esternis, sobre las bestias de afuera. No era una obra poética ni una fantasía ilustrada. Era un compendio de advertencias. El códice describía criaturas cuya existencia escapaba al entendimiento humano. Pero una, entre todas, ocupaba más páginas y más tinta. Draco. Allí se le describía como un ser de ojos como carbones vivos, aliento que ennegrecía los campos, y alas membranosas que se desplegaban como telones de juicio. Pero lo más inquietante no era la descripción física, era la respuesta eclesiástica que el texto ordenaba. Si uno lo encuentra, no debe hablarle, ni atacarlo, debe arrodillarse, entonar los salmos del exorcismo, y esperar el amanecer. ¿Qué había visto aquel monje que escribió estas palabras con mano temblorosa? ¿Qué historia cayó mientras rasgaba el pergamino con su pluma? El códice no contenía relatos fantásticos, contenía directrices, liturgias, ritos de contención, y un párrafo, rodeado de símbolos arcanos, advertía: su carne no puede ser cortada, su fuego no puede ser apagado, pero su furia puede ser calmada con la voz de los puros. Muchos creyeron que se trataba de una alegoría, pero si fuera solo símbolo, ¿por qué fue escondido en una cámara cerrada con cadenas benditas? Y lo más perturbador es que cuando ese códice fue redescubierto siglos después, su última página estaba carbonizada, como si algo la hubiera quemado desde dentro. A veces, lo que queda no es carne ni recuerdo, sino el eco de algo que quiso ser olvidado, y no pudo. En monasterios aislados, donde el viento apenas se atreve a entrar, aún reposan fragmentos envueltos en lino viejo, reliquias selladas con cruces dibujadas a mano, custodiadas no como milagros, sino como advertencias. En uno de esos relicarios, bajo vitrales rotos por el tiempo, se conserva lo que los monjes llaman os draconis, los huesos del dragón, largos, curvados, imposibles de clasificar, ni humanos, ni de bestia conocida. Muchos arqueólogos modernos los han llamado error, otros, fraude piadoso, pero para quienes los descubrieron siglos atrás, fueron prueba irrefutable de que algo ardía en los márgenes del mundo. Junto a ellos, se encuentran lo que parecen ser escamas endurecidas, pintadas con rojo de granada y oro viejo,
Algunas lucen quemaduras, otras están cubiertas con símbolos escritos en latín, como si hubieran sido parte de un rito de protección. Y hay más. En una iglesia del sur de Francia, se conserva una lanza de hierro retorcido. Según la tradición local, no fue usada contra hombres ni ejércitos, sino contra algo que descendió del monte con alas de sombra y aliento caliente. Los peregrinos que se acercaban a ver estas reliquias no pedían milagros, no rezaban por sanación, rezaban para que eso nunca regresara. Nadie vendía estampas, nadie contaba la historia en voz alta, solo silencio y ojos bien abiertos, porque cuando una reliquia no consuela, sino inquieta, su valor no está en la fe, sino en el miedo que aún conserva. Algunas batallas no se pelean por victoria, sino por memoria, y algunos enemigos nunca mueren del todo. Entre todas las leyendas tejidas por la cristiandad medieval, una resplandece con fuerza ritual, la del santo que cabalgó hacia la oscuridad y la atravesó con una lanza. San Jorge, no un guerrero cualquiera, no un mártir común. Su historia fue predicada desde los altares, copiada en manuscritos iluminados, y contada a los niños no como cuento, sino como advertencia glorificada. Un dragón aterraba a una ciudad, reclamaba sacrificios, devoraba doncellas, y cuando ya todo parecía perdido, un caballero, con escudo blanco y cruz roja, se alzó contra la bestia. Pero lo que muchos ignoran, es que esa historia no fue una invención popular, fue doctrina. En antiguos sermones, se enseñaba que San Jorge no mató a una criatura de fábula, sino a una manifestación del mal tangible, un enemigo que combinaba lo pagano, lo salvaje, lo incontrolable, y su acto no fue visto como hazaña individual, sino como victoria espiritual, una prueba de que el bien, representado por la fe y el sacrificio, podía someter incluso a lo más antiguo y terrible del mundo. En algunas versiones canónicas, no se menciona fuego ni alas, solo que el dragón emitía un aliento que ennegrecía los campos y enmudecía las campanas. No era un monstruo cualquiera, era una herejía viva, una afrenta al orden divino. Y la lanza de Jorge no era de hierro, era símbolo, era dogma afilado, porque al matar al dragón, el santo no solo salvó una ciudad, selló un mensaje, uno que la iglesia repitió por siglos. El caos tiene forma, el pecado tiene garras, y la fe, si es verdadera, puede herir incluso lo innombrable. A veces, lo que más teme la fe, no es la mentira, sino aquello que no puede explicar y debe aceptar. A comienzos del siglo XII, en los pasillos fríos de Worms, una ciudad marcada por disputas imperiales y decisiones divinas, se reunió uno de los concilios más extraños de la cristiandad. Teólogos, obispos, escribas, todos convocados no solo para discutir la naturaleza del alma, sino para debatir una aparición. Un documento, escrito con sello episcopal, fue leído ante el clero con una mezcla de escepticismo y temor. Decía lo siguiente: en las noches del equinoccio, una criatura alada descendió de las colinas. No caminaba como bestia, ni volaba como ave. Su sombra tapó la luna, y su voz quebró las piedras. Los rebaños huyeron, los árboles ardieron, y al alba, los campos estaban cubiertos de ceniza y huesos. No era un testimonio aislado. Lo firmaban testigos, monjes, pastores, incluso un prior. Y lo más inquietante, el documento no fue rechazado, ni destruido, fue archivado, con categoría, veritas examinata, verdad examinada. Aquel día, el concilio no decretó que los dragones existieran, pero tampoco negó su presencia, porque en esos años inciertos, la línea entre lo natural y lo sobrenatural aún era turbia, y la iglesia prefería pecar de prudente, antes que blasfemar por ignorancia. Los registros oficiales no conservan la resolución completa, solo una nota al margen, escrita por un escriba anónimo. Si vuelve, no habrá salmo que lo contenga, solo ceniza y silencio. Desde entonces, ese documento ha sido trasladado, escondido, olvidado, pero nunca desmentido, porque hay verdades que no se corrigen, solo se entierran más profundo. No toda muerte es olvido, y no todo lo extinto descansa en paz. Con el pasar de los siglos, los relatos sobre dragones se hicieron cada vez más escasos. Las menciones dejaron de aparecer en las crónicas oficiales. Los sermones ya no advertían con fuego y escamas.
y los códices que antes describían con precisión el peligro alado, comenzaron a silenciarse entre páginas arrancadas y párrafos borrados. Muchos creyeron que era el avance del saber, que la ciencia había disipado la superstición, que lo desconocido había sido conquistado por la razón. Pero hubo otra versión, una más íntima, susurrada en los claustros, lejos del púlpito. Los dragones no desaparecieron porque nunca existieron, sino porque habían sido vencidos, no por el hierro, ni por la espada, sino por la palabra sagrada, por rituales sellados, por reliquias quemadas, y oraciones pronunciadas hasta desgarrar la voz. En regiones apartadas, aún se contaban historias, de criaturas ciegas, errantes, heridas por siglos de persecución, deslizándose entre montañas como sombras sin forma, hasta que una noche, simplemente, dejaron de aparecer. Uno de los últimos testimonios registrados hablaba de una procesión en los Alpes. Una figura alada, enorme y agotada, descendió por un risco nevado, sin rugir, sin atacar. Solo caminaba, casi como si buscara su fin. Los monjes no huyeron, tampoco lucharon. Le ofrecieron rezos, incienso, y un canto gregoriano de despedida. Dicen que la criatura cerró los ojos, y se dejó enterrar en lo más profundo de una cripta sin nombre. Desde entonces, nadie ha vuelto a verla. Pero lo más inquietante no es su ausencia. Es la certeza con la que algunos altos prelados afirman, en voz baja, que aquella extinción no fue natural. Fue una limpieza, una bendición sellada, para que el mundo pudiera olvidar. Algunas llamas no necesitan leña, solo memoria. Hoy, los archivos hablan poco, los vitrales no muestran alas, y los sermones ya no mencionan bestias. En los museos, los huesos que un día fueron llamados draconis han sido reclasificados como fósiles sin categoría, y las escamas, como ornamentos rituales o simples falsificaciones devotas. Pero hay un rumor, uno que no se enseña en universidades, ni se cita en libros, solo circula en cartas privadas, entre custodios de bibliotecas vaticanas y guardianes del olvido. Se dice que los dragones no fueron completamente erradicados, solo dormidos, y ocultos, por quienes más sabían de ellos. En los niveles más profundos del Vaticano, donde la luz nunca ha entrado, reposarían fragmentos de mapas, huesos sellados con cera bendita, y páginas arrancadas de códices que jamás se imprimieron, no por censura, sino por precaución, porque la Iglesia aprendió que algunas verdades no deben ser destruidas, solo contenidas, y entre esos documentos, según se susurra, existe uno, escrito en latín oscuro, con grafía temblorosa, que señala el sitio exacto donde fue enterrado el último, una montaña sin nombre, un silencio demasiado puro, una cripta donde aún se siente calor, a pesar de los siglos. Los que lo han leído, no hablan de ello, y los que lo buscan, no regresan. Quizá los dragones realmente hayan muerto, o quizá, solo esperan que el mundo vuelva a pecar con la arrogancia de olvidar, porque el fuego, cuando es antiguo, no necesita aire para seguir ardiendo, solo espera.